Hola, ¿cómo les va? Están escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Nos acompañan nuestros invitados, íconos de la literatura mexicana, la escritora y periodista Raquel Castro Maldonado y el escritor Alberto Chimal. Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Raquel y Alberto. Estamos sumamente felices de poder charlar con ustedes y obtener toda esa sabiduría que tienen ustedes para escribir y para aconsejar a los que están escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por palabras tan amables. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, encantadísimos. Voy a leer brevísimas biografías, porque todo el mundo los conoce. No se puede no conocer a estos dos escritores, pero quería hacer una breve presentación. Raquel Castro Maldonado nació en México en 1976. Es guionista, escritora, traductora y periodista mexicana que ha publicado varias novelas de literatura infantil y juvenil, además de cuentos en diversas antologías. Su novela, Ojos llenos de sombra, ganó el premio Gran Angular de 2012. Es, además, junto con Alberto Chimal, divulgadora cultural. Alberto Chimal nació en 1970. Ha publicado más de 15 libros de cuentos y una novela, Los Esclavos, que lo han confirmado ya como uno de los narradores más originales y queridos de su generación. También es profesor y tallerista literario muy solicitado y una autoridad en el campo de la escritura digital. Bueno, a la luz de todo esto, yo quería preguntarles de que, en fin, al margen de ser excelentísimos escritores, no podemos obviar el rol que tienen como divulgadores, de la literatura, tanto en las redes como en su canal de YouTube. Y esto me hace pensar en la figura del intelectual que en los años 70 estaba tan viva y les quería preguntar si ustedes creen que esta figura todavía forma parte de nuestro paradigma, o si algo ha cambiado en esa imagen del intelectual y en todo caso, ¿por qué piensan que puede ser así? Ay, yo creo, a ver qué nos dice también Raquel, pero yo creo que esa figura ya no es lo que era en otro momento. Esta noción, digamos, como del artista, sobre todo del escritor, que está constantemente opinando sobre política, de alguna manera interactuando con el poder político, siendo escuchado por el poder político, ya no es una que exista realmente, ¿no? La última persona que gozó, digamos, de esa posición y que sigue con vida, pues debe ser Mario Vargas Llosa, Ujú, ¿no? ujú. Que es un hombre que ya pasa de los 80 años, o de los 90 años, ya ni sé. En fin, en esta época no es lo mismo, ¿no? No hay, desgraciadamente, o quizá para bien, no hay ese peso, digamos, de los escritores en asuntos públicos o en esa esfera, pues, como del poder político. Ujú. Eh, Claro, también es cierto. Ay, perdón, no, Raquel, te yo iba a escucho. decir que estoy de acuerdo con Alberto y que creo que sobre todo en los últimos años con la popularidad de las redes sociales, de internet, todo esto, la forma en que se relacionan los escritores entre sí, como gremio y con su entorno ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces sí, esas figuras ya no rifan. Sí, es verdad, y además también creo que hay algunas cuestiones que inciden, por ejemplo, en los años 60 y 70 el compromiso político del escritor era, después de lo que había dicho Sartre, una condición de posibilidad para escribir, cosa que ha desaparecido junto con los grandes relatos, todo eso ya no, pero es en cierta forma una lástima a mi juicio, que la opinión de un escritor que tiene una sensibilidad, una empatía para ver el mundo, una habilidad para leerlo, tenga la misma estatura que la de un futbolista o la de una vedette, ¿no? Eso a mí me causa cierta nostalgia de aquella época.
No sé si les pasa. En parte, porque, híjole, es que es un fenómeno muy complejo, creo yo, porque al mismo tiempo, estos escritores que se codeaban con el poder funcionaban un poco como cadeneros de la opinión y decidían quién podía publicar y quién no, y de qué se tenía que publicar y de qué no, y cuáles eran los temas importantes y cuáles no. Y por una parte creo que sí, eh, hay como un exceso de democratización en las redes sociales, que el hecho de que todo el mundo pueda hablar no quiere decir que todo el mundo tenga algo interesante que decir, ¿no? Entonces, además, esta inmediatez con la que se nos tienta a estar publicando, está muy peleada con reflexionar lo que queremos opinar de los temas y pareciera que es nada más buscar el nuevo tema para pelearnos unos contra otros. A mí me impacta mucho que en las últimas semanas se han dado pleitos desgarradores sobre eh, elecciones de gobierno en diferentes países, pero al mismo tiempo sobre la película Barbie y al mismo tiempo sobre el reality show de la Casa de los Famosos, como si todo fuera exactamente igual de importante, ¿no? Y eso sí es, ay, pues por lo menos confuso. Es cierto, lo comparto totalmente, Raquel, lo que vos decís. Bueno, los voy a dejar por un ratito con Federico Vilar, que es un escritor de Ediciones de Otima, un escritor de la casa, un querido amigo también, y productor de este programa que se llama El Ojo de Diotima. Bueno, Federico, es tu momento. Sí, bueno, para mí es un gusto tenerlos en el programa y que me hayan invitado a participar del programa. Eh, Son dos autores que admiro muchísimo. Y la primera pregunta sería básicamente, ya que los dos tratan en muchos de sus libros sobre la literatura juvenil y demás, si ese tipo de literatura iniciática, ustedes les dan un tratamiento distinto, digo, por tratarse de jóvenes y demás, a la hora de escribir, piensan en ese lector hipotético, ese lector ideal que va a tomar sus libros, o si se concentran solamente en la escritura, sin darle importancia a quién los va a leer. Bueno, yo creo que a lo mejor tenemos acercamientos distintos, Raquel y yo, pero cuando a mí me toca escribir para jóvenes o para niños, lo primero que trato de hacer es hacer un texto que valga la pena, también hecho como me sea posible. Y después puede venir quizá alguna otra consideración relacionada con la edad de los posibles lectores, pero no parto, digamos, eh, de la idea de que hay que reducir, que disminuir, que acotar de algún modo lo que se va a escribir, ¿no? Yo creo que más bien lo que uno puede hacer a la hora de escribir para niños o jóvenes, o para niñas, en fin, es tratar de acompañar una experiencia particular, una etapa de la vida en la que están esas posibles personas que nos vayan a leer, que sí es distinta de la de los adultos, que implica otra cantidad de conocimientos, otra serie de necesidades, otra serie de experiencias, pero es más bien agregar esa conciencia al proceso de escritura y no hacer una resta. Me Claro. gusta eso que dice Alberto, fíjense, porque efectivamente creo que los mejores libros de literatura infantil y juvenil son aquellos que resultan más polisémicos, ¿no? Que tienen varias capas de significado, de sentido, y que los lee un niño y los disfruta, pero si los vuelve a tomar el libro, lo relee en la adolescencia, le encuentra un nuevo significado, o si lo vuelve a leer de adulto, le encuentra otra cosa, o que el adulto ve el libro ahí en la mesa y lo toma y lo empieza a leer y encuentra cosas que también le está hablando a él o a ella. Y no es fácil, pero creo que esos son los libros que más gustan, más resuenan entre los niños, niñas y adolescentes. Bien, la segunda pregunta sería más que nada con la temática que ustedes trabajan, que tienen que ver mucho con con el fantástico, con el terror, con lo sobrenatural, más allá de que lo hacen con estilo diferente, pero siempre se pueden encontrar puntos en común. Eh,
¿ponen una prioridad sobre este tipo de literatura o también se ven más cerca del realismo, aunque a veces no lo veamos de forma evidente? Digo, a veces puede estar lo sobrenatural metido dentro de lo cotidiano. Bueno, en mi caso, y creo que le pasa también a Alberto por lo que hemos platicado, desde niños nos gusta a los dos muchísimo todo el tema de lo sobrenatural, las historias fantásticas, ciencia ficción, terror. Entonces creo que un poco cuando escribes también estás escribiendo para el lector que tú eres o el lector que tú fuiste de niño o niña. Entonces, eh, si hay la oportunidad, si nos dicen, oye, escríbete algo, es muy probable que salga algo que tenga elementos sobrenaturales simplemente porque es lo que disfrutamos muchísimo leyendo, ¿no? Sí, y además, digo, tanto Raquel como yo hemos hecho también proyectos que no tienen que ver con lo sobrenatural, proyectos de tipo realista. De hecho el grueso de las novelas para jóvenes de Raquel no es de corte fantástico, ¿no? Son novelas en un entorno cotidiano, por ejemplo, ¿no? Y es muy curioso porque puede ocurrir que esos proyectos se den de manera muy natural, incluso entre personas como nosotros que nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con la imaginación fantástica, como se puede ver en el librero que tenemos aquí donde estamos grabando, que tiene toda clase de figuritas de Edgar Allan Poe y de obras raras y cositas curiosas puestas en los estantes. De cualquier manera, de pronto se da que tengamos esas ocurrencias o que tengamos ese impulso de contar otra cosa. No es que estemos, creo yo, tampoco pensando, oh, ahora qué tipo de historia fantástica voy a hacer. Eh, no es que el proceso creativo necesariamente se acote a cierto tipo de género o a cierto tipo de variante de la literatura. Más bien es qué tipo de historia me interesa contar. Y bueno, en muchas ocasiones va a resultar que esa historia tiene elementos fantásticos, pues porque así pensamos, ¿no? Igual que muchas otras personas. Así nos formamos, es parte de nuestros intereses. Y ya metiéndonos directamente con los libros y demás, es la primera vez que nos ocurre en el programa que nos visiten dos escritores, que por ejemplo el Club de las Niñas Fantasmas es un libro escrito a cuatro manos. Es la primera vez que tenemos en el programa a dos autores que hayan desarrollado un proyecto de esta forma. Si pueden contarnos cómo fue esa escritura, la manera de organizarse, si pueden contarnos acerca de la cocina del libro, que debe ser algo complejo, suponemos. Pues sí, de cierta manera sí lo es. Yo creo que en cualquier proyecto que se haga, digamos, en equipo, ¿no? Hay sus complicaciones también al trabajar en solitario, pero son diferentes. En nuestro caso, bueno, además somos pareja, tenemos cerca de 19 años de casados, los Ya tanto. cumplimos, sí, los cumplimos en octubre, acuérdate. Ujú. Este, y cuando salió la invitación para que hiciéramos ese libro, que propusiéramos algún libro para niños hecho por ambos, pues sí tuvimos que inventar un poco un sistema de escritura que no habíamos utilizado mayormente. Hemos escrito otro proyecto juntos, un manual de escritura, pero además este libro del Club de las Niñas Fantasma lo empezamos a desarrollar y a realizar pues en pleno encierro pandémico. Entonces era un poco no solamente el proyecto con el cual estábamos trabajando, sino un poco la manera de mantener la cordura en aquel tiempo tan tremendo. Entonces sí, la verdad es que lo recibimos con mucho gusto y si nos hubieran visto en aquella época, habrían notado que en la mañana llegábamos a desayunar hablando de niñas fantasma y en la noche nos íbamos a dormir hablando de niñas fantasma y todo el tiempo estábamos hablando de niñas fantasma, del mundo de la novela. Entonces, por una parte fue muy sencillo porque fue pues un poco una tabla de salvación para nosotros y una posibilidad de compenetrarse muy profundamente pensando en una historia que nos gustaba, que tenía como muchos elementos que nos interesan, ¿no? La imaginación fantástica, el humor, la perspectiva infantil, eh, pero igual también tuvimos que ponernos ciertas reglas.
Por ejemplo, acordamos que el libro no iba a ser un libro con fragmentos míos y con fragmentos de Raquel. Es decir, no iba a ser como una especie de carrera de relevos o como competencia entre ambos, sino que teníamos que estar absolutamente seguros de que cada palabra que estuviera nos satisficiera a ambos. Entonces, lo que no satisfacía a alguno de los dos por cualesquiera razón no entraba y punto. Y también decidimos que lo que teníamos que hacer era pues una planificación desde el comienzo bastante rigurosa para estar completamente seguros de que estábamos de acuerdo incluso desde antes de empezar a redactar el material en su forma definitiva. Creo que eso nos ayudó bastante para que el proyecto no se volviera, digamos, tenso ni tampoco competitivo, pues en ese sentido que puede a veces ser que puede resultar eh, perjudicial o destructivo. Sí, otra situación que creo que nos ayudó muchísimo fue que los dos somos muy, podríamos decir que muy perfeccionistas y somos muy dados a corregir con bastante atención y además ya tenemos el hábito de que una vez que alguno de los dos termina un proyecto en solitario, la primera persona que lo lee es el otro. Entonces yo termino un libro, lo lee Alberto, yo respeto muchísimo sus opiniones y confío mucho en su ojo corrector y creo que es mutuo. Entonces, a la hora de que estaba terminado digamos, el primer borrador de Las Niñas Fantasma, lo leímos completo, uno de los dos iba leyendo en voz alta y el otro iba tomando nota y hacíamos pausas para ver, aquí tal palabra no suena bien, ¿cómo ves que cambiamos esto? Antes de mandárselo al editor, le dimos yo creo que 2 repasos, así, Completos. completos, y entonces sí logramos que a la hora de mandarlo a la editorial, nosotros mismos ya no sabíamos qué cosas había escrito originalmente uno y qué cosas el otro. Y creo que eso fue muy bueno, muy divertido también. No sé si vos querés preguntarles algo, Graciela, o seguimos. Bueno, estaba pensando que por la diversidad de los géneros que ellos visitan, la novela, el cuento, la escritura para jóvenes y para niños, el ensayo, en fin, tenían una visión de cómo está en este momento la industria editorial, ¿no? Si es posible bueno, en el caso de ustedes, obviamente ya tienen una trayectoria y entiendo que debe ser muy diferente, pero para un escritor a lo mejor más joven, ¿cómo puede entrar en ese campo editorial que está tan, yo diría, no segmentado, sino todo lo contrario, concentrado, donde hay editoriales holdings enormes? Donde una sola persona a lo mejor decide la política editorial para varios sellos. Entonces, cada vez supongo que debe ser más difícil, incluso que se meta un poquito de vanguardia, ¿no? En esa normalidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Por desgracia, sí es cierto, por desgracia es difícil en esta época que se puedan abrir paso nuevas ideas, nuevas personas. Sí ocurre, pero ocurre con menos frecuencia de la que debería, y ese es un problema que tiene que ver, como bien dices tú, Graciela, con la concentración de poder, digamos, en estos grandes corporativos internacionales, ¿no? Que tienen como tentáculos en todas partes, en todos los géneros, en todos los países. Y también creo yo por un problema que se ha visto, creo, de un modo quizá más agudo todavía en la industria de los medios audiovisuales, en Hollywood, por ejemplo, que es esta especie de deseo de crecimiento constante, de beneficio económico siempre creciente, incluso a costa de la creatividad, a costa de la innovación, como decías bien tú. Creo que en esta época a estas grandes empresas les resulta mucho más fácil o les parece que tiene mucho más sentido explotar
hasta el hartazgo, una sola idea, un solo tipo de historia que abrirle paso a lo nuevo, ¿no? Que siempre está ahí, pero que tiene, por desgracia, una postura o una posición cada vez más marginal, simplemente porque no se le da acceso, porque no se corre el riesgo que debería correrse de tratar de estimular más eso que nutre, que da vida, que permite la evolución, el cambio de las literaturas, de las tradiciones. Sí es un problema que estamos viviendo y que va a seguir con nosotros durante un tiempo, incluso probablemente más de lo que vemos ahora, porque también una tendencia del presente, pues es esta idea que lleva anunciándose por lo menos todo este año, de que haya, digamos, formas de automatizar o de mecanizar, por lo menos la producción de ciertos tipos de libros, de modo que no haya intervención humana directa en ellos, sino únicamente el poder de decisión de las grandes corporaciones, que esa es una perspectiva que me parece horrible. Espantoso. Sí. Bueno, y hay otra crisis que estamos viviendo además, que es la posibilidad de la autopublicación, que es muy fácil autopublicarse, lo que implica que los lectores se pueden sentir perdidos entre una cantidad inmensa de libros que no pasaron por un proceso editorial, que están revueltos con otros que sí, que están revueltos con otros, como dice Alberto, que fueron nada más hechos por una inteligencia, entre comillas, artificial. De pronto ¿cómo decirlo también? Hay mucha gente que cree que un libro es nada más una muestra de estatus, ¿no? Que tienes que tener un libro publicado para que los demás digan, mira, publicó un libro y que no importa el contenido. Y esos libros que son nada más pues, los parches de los Boy Scouts que uno puede presumir, mira, yo ya logré esta medalla, eh, coexisten con esos otros libros que a lo mejor no están buscando vender, sino jugar con el lenguaje o que están intentando experimentar con las formas narrativas. Todo está revuelto y de pronto es terriblemente complicado encontrarte un libro cuando además de todo pareciera que perdemos el hábito de ir a las librerías o a las bibliotecas, de dejarnos sorprender, de encontrar cosas nuevas y solamente buscamos lo que nos recomienda un algoritmo que nos va a recomendar cosas iguales a las que ya consumimos. Y creo que todo esto va complicando muchísimo el trabajo de los autores, de los editores, de las editoriales, pero también de los lectores. Con respecto a eso que vos decís que me parece interesantísimo, también hay como una especie de, yo diría, educación del lector por parte de los grandes holdings literarios, porque como que vos hablabas recién del lenguaje polisémico, pero yo creo que se ha bajado mucho la vara para que los libros sean comerciales, el lenguaje es muy llano, el mensaje es muy llano también, y el lector está acostumbrándose a eso. Y por si fuera poco, se va a la edición digital y se encuentra con la selva que vos estás describiendo, donde a lo mejor un libro que está sin corregir y muy mal escrito es consumido. Entonces, es una deseducación del lector, ¿no? Cada vez los buenos lectores es como que con las redes y con esta circunstancia del editorial, bueno, quedan, pero es un reducto, creo yo, ¿no? Cada vez un poquito más chico, ¿no? Ay, pues sí, sí, me temo que sí. Es un problema con muchas aristas, además, porque parte de ese empobrecimiento, pues lo vemos también, por ejemplo, fuera de la literatura, del mundo de los libros, pues en las mismas redes. No porque se utilice tal o cual tipo de lenguaje, que era un poco la idea cuando hace unos 10, 15 años que empezaba a funcionar Facebook, que empezaba a funcionar eh, Twitter, qué sé yo, sino porque lo que se privilegia es una respuesta muy inmediata, muy superficial, que nos dé como también una satisfacción muy rápida, muy inmediata, ¿no? Se pierde como esta posibilidad de reflexionar, como de estar con una misma
pensando un poco más en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en lo que está ocurriendo en nuestro interior antes de decirlo, ¿no? Que es algo que ya mencionaba también Raquel. Eh, yo creo que también será cosa quizá de nuestra edad, pero yo estoy convencido de que hay un valor, digamos, en esa posibilidad de bajar la velocidad, ¿no? De mirar con un poco más de calma, con un poco más de atención, que es lo que se traduce, creo yo, en los grandes libros, ¿no? Que están de alguna manera hechos para eso, para permitirnos desconectar, quitar el pie del acelerador y ver las cosas de otra manera, a través de lo que nos dicen las páginas. Y esa no es la postura, digamos, que se estimula más en los medios, en las sociedades alrededor de nosotros en esta época. Federico. Sí, yo quería abordar por ahí una preguntita para cada uno, antes de que se nos vaya un poco el tiempo. Alberto está presentando su última novela, La Visitante. Quería tocar un poquito ahí esas cuestiones que, bueno, lamentablemente en la Argentina no se consigue el libro físico, salvo para el Kindle, así que hay que recurrir a la versión virtual. Y uno va viendo ahí que tiene ciertos rasgos del fantástico, del horror, pero me parece que está sumando lo que hablábamos al comienzo de lo sobrenatural, metido ya dentro de lo cotidiano. Y hay algo de los rituales que me gustó muchísimo del libro, eh, que él toma, por ejemplo, rituales del teatro, como una forma, digo yo, de recuperar, se podría decir, una comparación lejana con la tradición de los ritos en la cultura mexicana. No sé si me equivoco, pero hay algo de complejidad en ese trabajo que me recuerda a la tradición de los grandes escritores mexicanos. O sea, me lleva a Rulfo, me lleva a Fuentes, a Pacheco. ¿Te sentís cerca de esa tradición, Alberto? ¿O pensás que la generación de ustedes va en busca de algo distinto? Yo creo que ambas cosas son ciertas a la vez, porque todos estos autores que mencionas son de los que yo leí en la infancia, en la adolescencia, en parte porque era obligado, ¿no? En el sistema educativo nacional, pero pues también porque hay grandes obras, pues, sin mayor adjetivación entre esos autores, ¿no? De hecho, a mí me tocó por razones muy curiosas, porque me los encontré en una antología de narrativa fantástica cuando yo era muy chico. Me tocó primero leer a Pacheco, a Octavio Paz, a algunos de estos figurones, como si fueran autores de obras fantásticas principalmente. Lo primero que leí de Octavio Paz era un cuento de horror que se llama El Ramo Azul, que yo no sabía que era una excepción en su obra. Yo decía, ay, este es un autor de horror como Edgar Allan Poe, ¿no? De chico. Entré por esa puerta rara a la literatura mexicana y me sigue gustando muchísimo. Yo soy un convencido de que, por ejemplo, una de las maneras más ricas de leer Pedro Páramo de Juan Rulfo es tomando en cuenta al mismo tiempo su tema histórico, ¿no? Que sí, por supuesto, está presente, pero también su contenido sobrenatural, porque es una novela en la que hablan los muertos, ¿no? Hay una porción de imaginación fantástica, y eso es lo que quiere hacer toda distancia guardada, pues mi novela, ¿no? Incluir un poco de una recreación histórica de otra época, de los años 70, donde se ambienta la acción, pero con esta especie de referencia, digamos, a lo sobrenatural, a los rituales del teatro, y también pues al más allá, que es algo que se menciona, perdón, constantemente en el libro. Sí, yo creo que es algo que está muy, muy logrado, Alberto, y la verdad que me remitió muchísimo al cambio de piel de Carlos Fuentes, el trabajo con los rituales eh, aztecas, podría decir, pero en realidad son mucho más culturas precolombinas que se juntan y que todo tiene que ver con lo ritual. Me pareció un excelentísimo libro y es lamentable que no se consigan en Argentina. ¿Tienen una mirada respecto de eso, de cómo hay libros que llegan y otros que no, y habría una explicación del por qué? Ay, yo creo que en este caso ocurre lo que pasa con otro número, digamos, bastante grande de libros de diferentes generaciones de autores que aparecen acá. Las grandes editoriales no les apuestan más allá de cierto mercado. El mío apareció en un sello de la editorial Planeta, que uno pensaría, bueno, tendrá algún interés o alguna posibilidad, eh, pero es un sello que está pensado para venta en un mercado local. Entonces, habría que estar insistiendo, habría que estar buscando como
chances de publicación fuera, y sí lo estoy haciendo, pero el problema es que pues uno no tendría que estar haciendo eso, ¿no? Uno tendría que estar escribiendo. Es un proceso muy despacioso y muy frustrante, la verdad. Bueno, acá hay una sociedad de escritores, perdón, Federico, le quería comentar a Raquel y Alberto, la sociedad de escritores, la Unión de Escritores Argentinos es una especie de sindicato que está trabajando precisamente por los escritores, porque en la cadena de la industria editorial, el eslabón más pequeñito es el del escritor. Entonces, el porcentaje de regalías es pequeño, está supeditado a los grandes sellos, no tiene buena distribución en general en los países de habla hispana. Entonces, esto es un problema evidentemente no solo argentino, también está pasando allí en México, ¿no, Alberto y Raquel? Sí, de hecho, es algo que como lectores también nos frustra mucho porque de repente te enteras de algún autor o una autora buenísimo de República Dominicana, de Guatemala, de donde tú quieras, El Salvador, Argentina de incluso. los que nos llegan de Argentina, pues son de los países que más llegan a México son Argentina, España, Colombia. Y con todo, los que llegan son un porcentaje chiquititito de lo que está ocurriendo en cada uno de estos países, ¿no? Entonces, uno piensa, si esta editorial está creciendo tanto y buscando que sus tentáculos, como decía Alberto, lleguen a todos lados, ¿por qué no está aprovechando eso para que haya esta comunicación entre los diferentes países? Porque a mí me encantaría leer autores de literatura juvenil de Cuba, de Haití, de Brasil, ¿no? Bueno, todavía con Brasil nos dicen, no, es que las traducciones, pero todos los demás que estamos en el mismo idioma, ¿por qué no pasa eso? Y sí, sí es muy frustrante como lector. Si a eso le agregas que como autor uno se pone a releer su libro y dices, bueno, pero ¿qué le falta a mi libro que sí tiene el libro de ese youtuber que, que habla de videojuegos y que su libro está llegando a toda América? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tendría que meterle a esto para que se interesen? Y cada que un lector nos dice, es que quise pedir tu libro, pero el envío es carísimo, así que lo busqué en electrónico, pero no es lo mismo, ay, te mueres un poquito por dentro, porque si por mí fuera yo les mandaba el libro, yo se los llevaba personalmente y se los leía al pie de su camita todos los días. Pero ¿cómo le hacemos, no? Sí. Fede, No, siguiendo un poco con el tema de Raquel y el desarrollo de un escritor, yo quería tocar un poco sus inicios con el tema de los guiones, sus primeros cuentos, cómo fue desarrollando su primera novela y cómo de repente llega a Ojos Llenos de Sombra, ese premio Gran Angular, y, y si crees que una novela premiada abre nuevas puertas, o que no necesariamente los premios tienen que tener un peso específico dentro de la obra de un escritor. Ay, yo tuve mucha suerte, me queda bastante claro. Em, Siempre me gustó escribir, siempre me ha gustado contar historias, por eso estudié periodismo, porque yo pensaba de todas las carreras, las que tienen un poquito que ver con escritura, bueno, pues periodismo, ¿no? Y ya estudiando periodismo me di cuenta que me aterra hablar con gente a la que no conozco, entonces eso de ir a entrevistar no era lo mío, definitivamente. Pero ahí descubrí que el guionismo es una de las áreas en las que puede trabajar un comunicólogo, que se supone que es lo que yo soy, y lo disfruté muchísimo. Y además estuve haciendo guiones para un programa de televisión durante 6 años y eso me obligó a trabajar a una velocidad, a un ritmo muy fuerte. Tenía que hacer una historia 3 o 4 veces por semana en formato de guión, historias pequeñitas, ¿no? Pero era crear personajes, crear tramas, lo disfruté muchísimo, pero de repente fue esta idea de yo ahora quiero escribir historias para mí, que me gusten a mí y que no tengan que ser necesariamente de un tema
que me están asignando o con una fecha que tengo que hacer. Y fue por eso que empecé con una serie de relatos que fue mutando hasta que se convirtió en esa novela. Y cuando ya estaba terminada, yo no sabía qué iba a hacer. ¿Qué haces con una novela que nadie espera, que nadie te pidió, que nadie sabe que existe? Pues yo abría el archivo de Word y le cambiaba una coma y luego le daba no guardar cambios y volvía a cerrar el archivo de Word o este lo volví a abrir, le quitaba un párrafo, se lo volví a poner y fue Alberto quien me dijo, mándala a un concurso, que la lean otros ojos para ver si ya por lo menos sientes que se rompe ese vínculo entre tú y ella y la dejas en paz, ¿no? Entonces yo pensé, tienes razón Alberto, la mandó a un concurso, esto debe haber sido enero de ese año 2012, eh, los resultados del premio los dan en junio, obviamente no voy a ganar, entonces me voy a dar la oportunidad de darle una corregidita más a la novela y digamos que por ahí de noviembre, diciembre empiezo a buscarle una editorial que me tarde unos 2 o 3 años en que alguien me la acepte. Yo tenía como claro que eso es un proceso lento, ¿no? Lo que no tenía ni de asomo la idea de que podía pasar era que ganara el premio y que la publicaran ese mismo año y que de repente estuviera en librerías disponible y que hubiera gente leyéndola e ir a la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo, a presentar la novela. Creo que hay concursos que no incluyen la publicación y hay otros que sí la incluyen y que eso no es muy bueno porque lo publican en fondos estatales que nadie va a leer. Pero mi suerte fue que lo publicó SM, que es una editorial muy popular aquí en México, muy movida y sobre todo me sirvió como para, no para dejar de tener dudas sobre mí como escritora, pero sí por lo menos tratar de controlarlas un poquito y seguir escribiendo. Eso, para eso sí me sirvió muchísimo, porque antes yo decía, ¿para qué estoy haciendo esto si hay un escritor en la casa? No necesitamos otro. ¿Qué va a decir la gente? ¿No? Soy muy dudosa e insegura. Pero en el momento en el que ganó el premio la novela, ya cualquier muestra de inseguridad ya no solamente era deprecarme a mí misma, sino también a los miembros del jurado que habían elegido el libro como ganador y entonces ya me sentía culpable de pensar que ellos también se habían equivocado, que me lo habían dado por lástima, qué sé yo, ¿no? Más o menos fue un buen empujón para ponerme a escribir. Y hablando de escritura, ya lo hablamos un poco al comienzo, ambos tienen muchísimas influencias del maestro Poe, no hace falta más que esos muñequitos de fondo. Creo que también tiene mucho de Lovecraft y demás, maestros que marcan, creo que son la brújula en el camino. Pero ¿con qué otros autores se identifican? ¿Con qué otros autores les gusta congeniar? Ay, eh, hay muchísimos. Yo creo que cualquier lista que pudiéramos hacer se iba a quedar corta, porque siempre habrá alguno que nos venga a la cabeza después de haber conversado acá. Pero, por ejemplo, yo siempre regreso a un puñado de autores, como por ejemplo Jorge Luis Borges, que para mí fue importantísimo a partir de la adolescencia por muchas razones. Este, Amparo Dávila, una cuentista mexicana maravillosa, del todo dentro de la onda, digamos, de lo fantástico que se entromete en lo cotidiano, ¿no? Esto, también otro autor mexicano para mí importantísimo, Emiliano González, un autor de culto no muy conocido, por desgracia, pero que hizo una labor inconfundible, ¿no? Una labor que hasta ahora creo que no tiene seguidores de tan extraña que es y de tan libre, ¿no?
O sea, tiene muchos admiradores, pero no tiene nadie que digamos, que lo imite, que haya hecho como ese tipo de escuela. Así de extraño es. Y digo, pensando en otros, por ejemplo, no sé, por ejemplo, esto va a sonar muy raro, pero la obra de un poeta mexicano de Tabasco, por más señas, que se llama José Carlos Becerra, que tampoco es muy conocido internacionalmente, pero para mí fue muy importante. Yo me la encontré toda en un librito que era la antología de su obra, bueno, la casi totalidad de su obra. El libro se llama El otoño recorre las islas, y a mí me fascinó en su momento, no solo por la poesía en sí misma, que yo no tenía mucho contacto con ella, sino también por la historia de vida de este autor que se murió a los 33 años en un accidente automovilístico, y que para entonces ya tenía una carrera, digamos, brillante, ¿no? Como poeta joven mexicano, allá justamente en 1970 fue cuando murió. Eh, esa especie de historia de vida junto con eh, el testimonio de la vida, que es la escritura de alguien, fue algo que me sedujo cuando era también adolescente y que ha seguido conmigo, a pesar de que yo mismo no escribo poesía, de que la leo simplemente, ¿no? Pero yo tuve como ese ejemplo, pues, de una biografía literaria, de una vida completamente vivida para la literatura, la tuve desde mi encuentro, pues, casual con ese poeta. En mi caso, hay una autora a la que le debo muchísimo, muchísimo. Es Elena Fortún, es una escritora española de libros para niños que me encontré por casualidad. De hecho, me robé un libro suyo que era de una vecina mía. Acababa de morir la vecina, o sea, creo que cada vez suena peor lo que Suena estoy peor lo que diciendo. estás diciendo, Pero Elena Fortún, sus libros publicados en 1920 y pocos, los lees ahorita y suenan tan frescos, tan actuales. Se pone siempre del lado del punto de vista de los niños y logra un ritmo y una agilidad que a mí me inspira muchísimo. Y siento que muy de la mano con Elena Fortún, Luis María Pechetti, que hace exactamente eso, por ejemplo, con sus historias de su personaje Natacha, me parece también un oído para los diálogos que es impresionante, que logra muy bien mostrarnos la forma de pensar y de hablar de los niños, de las niñas. Y de mi lado más pues, macabro, un autor belga que se llama Jean Rey, que es así como este, lo máximo. el Cristo de mi cabecera o algo así. Es un autor al que admiro y respeto muchísimo y que me fascina su trabajo. Y la otra rama, porque creo yo que tengo como tres principales intereses, que son la literatura infantil, el horror y el humor. Y en el humor es dos autores, uno israelí, Efraim Kishon, un humorista impresionante, maravilloso, que hace mucho esto de tomar un tema cotidiano y por medio de la exageración convertirlo en algo fantástico. Y el mexicano Jorge Ibargüengoitia, que creo que tiene una mirada para el detalle de lo trivial y convertirlo en algo divertido y sorprendente, maravilloso. Entonces esos son como mis padrinitos, ¿verdad? Sí, no quería dejar pasar la oportunidad para charlar sobre Amparo Dávila, porque acá en el programa soy el que recomienda libros y es el tipo que viene con sus libritos y en cada programa tiene un pequeño espacio para la divulgación. Tuvimos la suerte de que acá a la Argentina llegó la compilación de cuentos de Amparo Dávila y lo que decía Raquel recién es exactamente, se da de esa manera. Hay autores que pueden haber escrito hace mucho tiempo y los cuentos son absolutamente actuales. Eso pasa con Dávila. Y es casi un milagro en la actualidad de hoy un tipo de editorial como el Fondo de Cultura Económica, que es el sello que tal vez más
más autores divulgan. No sé si ustedes tienen la misma impresión. Yo creo que sí, yo creo que además lo ha hecho durante muchísimo tiempo. Es una anomalía, pero una anomalía tan feliz y tan digna de ser agradecida. Justamente el fondo hizo en los años 80, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública acá en México, una colección que se llamó Lecturas Mexicanas, que editó en tirajes que eran enormes para la época, 30,000 ejemplares o 40,000 ejemplares por número, pues una serie de libros, digamos, importantes o que el comité editorial, sea quien fuere, consideraba importantes de la literatura mexicana, y justamente ahí fue donde una generación entera leyó a Amparo Dávila, en una antología de cuentos que se llamaba Muerte en el Bosque, ¿no? Y en esa misma colección había también, pues, libros, bueno, estaba ahí también el libro de José Carlos Becerra, El otoño recorre las islas, había ediciones, pues, digamos, de los clásicos, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Garro, qué sé yo, pero yo creo que de veras varias generaciones de las que nos formamos a finales del siglo XX le deben mucho a ese tipo de colecciones que tenían como objetivo central simplemente mantener flotando, mantener vigente en la conciencia de los lectores este conjunto, pues, de grandes autoras y autores de la literatura mexicana, aunque no estuvieran de moda, aunque no estuvieran publicando un libro nuevo, eh, en ediciones además muy decorosas, muy accesibles. Esa es una gran cosa que siempre ha hecho el fondo. Sí, creo también que aprovecho para mostrarlo y ya quedar en el pendiente de las próximas recomendaciones. Amparo Dávila, cómo llega acá a la Argentina a través del Fondo de Cultura Económica, y El último explorador de Alberto Chimal, que es casi milagroso cómo estos sellos hacen posible la circulación de una literatura que de otra forma uno tal vez se encuentra a través de revistas, a través de portales como muy especializados, y eso me lleva a la anécdota de aquella revista que alguna vez un joven Chimal habrá visto una obra de Borges, Clon, Ukbar, Ah, Urbistertium. sí. Es que esa historia, digo, para mí es punto menos que milagroso cómo me encontré con ese cuento y con la obra de Borges, porque me lo encontré no en una revista literaria, ni en una edición del autor, sino en una revista de ciencia. También en los años 80 del siglo pasado, había una institución que se llamaba Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México, que publicaba una revista llamada Ciencia y Desarrollo, que publicaba a su vez pues artículos acerca de temas como muy específicos de ciencia técnica, ¿no? Cuestiones de agricultura, de ingeniería, de software, ¿no? De los comienzos, pues, de la informática como la conocemos ahora, pero tenía una sección de literatura, publicaba cuentos etiquetados como de ciencia ficción. Yo leía esa revista por eso, porque lo demás no lo entendía, la verdad. Y en esa revista algún editor, yo creo que como medio terrorista, medio saboteador, publica Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es el cuento más extraño, bueno, para mí el más extraño de Jorge Luis Borges, el menos científico de todos, no tiene, de ciencia no tiene nada. Es un cuento en el cual el mundo es comido, al contrario, por una especie de fe religiosa con toda clase de aristas totalmente anticientíficas, eh, que se divulgan a través de una enciclopedia hechiza, ¿no? Escrita por un grupo de conjurados, como le gustaba decir a Borges, describiendo otro planeta. Y al final resulta que la gente empieza a creer que vive en ese otro planeta en lugar de vivir en la Tierra. Es una obra, para mí fue demoledora, ¿no? Me parece que todavía anticipa mucho, es muy pertinente porque anticipa mucho de la desinformación, de las supersticiones que se difunden en nuestra época, de esta especie de credulidad basada como en el tribalismo que por desgracia padecemos ahora. Y yo todo eso lo estaba leyendo cuando tenía 14 años en una revista que antecito hablaba de cómo plantar semillas en determinadas condiciones, y después hablaba del código fuente en BASIC de algún programa para hacer contabilidad. O sea, no, ¿qué tenía eso que ver con todo lo demás? No lo sé, pero le voy a agradecer toda la vida a quien quiera que haya puesto ahí ese cuento.
Sí, tal vez daría para todo un programa charlar acerca de cómo uno llega a Borges, porque la obra de Borges es monumental y todos me parece que llegamos de una manera distinta. Y si nos pusiéramos a contar anécdotas de cómo llegamos, sería un programa maravilloso. Pero como nos queda poco tiempo y siempre terminamos el programa, bueno, Graciela termina el programa, yo soy siempre un humilde servidor, pero con un tema muy actual que es el de la cancelación. Ustedes en alguno de sus programas de YouTube, me acuerdo haber charlado el tema de Roald Dahl, etcétera, y me parece que es muy actual, así que supongo que Graciela va a cerrar con esta pregunta. Sí, la hacemos siempre en todas las entrevistas y porque es una preocupación, porque lo que está pasando en Estados Unidos y en los países de lengua sajona, tarde o temprano penetra, me parece que es la palabra por la violencia que tiene, más adecuada en nuestros países, ¿no? Entonces, si ustedes sienten que eso es una moda que va a pasar o que va a llegar a nuestros países o ya está llegando en la forma de autocensura, ¿y qué piensan con respecto, por ejemplo, a expurgar a Mark Twain o a Shakespeare de cuestiones políticamente incorrectas? Ay, es un problema muy complicado también porque tiene mucho que ver con la forma en que como sociedades nos enfrentamos al pasado. Creo que estamos viviendo en sociedades que no están dispuestas a revisitar su pasado con un verdadero ánimo crítico y que la tendencia general es a mejor cancelar a cualquiera que no se adapte a las reglas que tenemos hoy en día, en lugar de entender por qué se daban las cosas como se daban. Y todo eso se va ligando porque muchas de las cosas que quieren cancelar en los libros es, por ejemplo, si en el caso de Mark Twain, ¿no? Si en Huckleberry Finn se menciona cierta palabra para hablar de las personas afroamericanas, eh, uno como escritor dice, siempre estás diciendo, tus personajes tienen que hablar como tienen que hablar. Si era un muchacho que vivía en esa época, en ese momento, te tiene que usar esa palabra. Y mientras una persona que no escribe y que probablemente no lee dice, vamos a tirar a la basura ese libro porque usa esa palabra, en lugar de explicarle a tus lectores de hoy cómo se entendía en ese momento, cómo ha ido cambiando la sociedad, el lenguaje. Creo que es terrible porque además vemos muchas cosas del pasado como si fueran muy lejanas y en realidad están tan cerca que es tan fácil que perdamos derechos que se han ido ganando. Por ejemplo, con respecto a nuestra situación como mujeres, como dueñas de nuestros propios cuerpos, ¿no? Eh, Mi abuela no, ya era adulta cuando votó por un político la primera vez. No estamos tan lejos. Es fácil que se pierdan todos esos derechos y tendríamos que estar pendientes de eso, revisitar el pasado, entender por qué se dan las cosas. Y creo que tristemente sí nos toca mucho ver, por lo menos acá en México, una forma de autocensura eh, de la editorial no te dice no uses tales palabras, nomás te publica o no te publica. Y entonces Ah, hay autores que prefieren no abordar ciertos temas, no mencionar ciertas palabras, no meterse en ciertas complicaciones, porque entonces te publican y además si te publican y logran venderte en escuelas, pues es un éxito de ventas. Pero se me hace terrible y yo creo que como comunidad lectora, ¿no? Autores y autoras y editores y lectores, tendríamos que hacer frente a esa tendencia porque es bien fácil que en un descuido se metan hasta la cocina y que al ratito ya ni sepamos de qué trataban realmente esos libros cancelados, ¿no? Pues sí, y también al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado porque el mismo tipo de acciones o el mismo tipo de censura
se lleva a cabo de una manera mucho más abierta, mucho más activa, mucho más destructiva, no solo por parte de quien desea evitar un término políticamente incorrecto o quien desea, por no saber leer muy bien, cancelar cierto personaje o cierta obra por creer que el representar un tema significa fomentar un comportamiento que se considere inadecuado, ¿no? No solamente eso, sino también, por desgracia, otro fenómeno paralelo que estamos viendo, a veces vestido con las mismas características, puesto en las mismas circunstancias, pues es el fenómeno de censuras, no solamente por parte del medio editorial, sino por gobiernos represivos, que explícitamente no solamente quieren hacer como esta especie de cancelación que la llamamos, sino de borradura, de eliminación total, de materiales que no les gustan y no con otro propósito que el de mantener un control sobre su población, que eso es todavía más grave. O sea, eso se está viendo, digo, desde Afganistán, donde las mujeres no pueden ir a la escuela, ¿no? Debido al régimen teocrático talibán que está actualmente en el poder, hasta en los mismísimos Estados Unidos, donde hay estados de aquel país como Florida, como Texas, como varios otros, que están trabajando activamente por suprimir toda clase de títulos que tengan que ver con la historia de la población afrodescendiente, con las comunidades LGBT, con todo lo que no sea una visión también teocrática, pero de otro tipo, ¿no? De una sociedad blanca, cristiana, tradicionalista, ¿no? Que eso me parece todavía más grave, ¿no? Aquellas personas que se oponen a este tipo de opresión, desgraciadamente se encuentran divididas, enfrentadas entre ellas, peleándose por si Huckleberry Finn puede o no tener esta palabra, ¿no? Aunque todos estén opuestos al racismo. Mientras que estos sectores, digamos, mucho más radicales, mucho más extremistas, van todos más o menos en concierto, tratando de imponer su visión, digamos, estrecha, minoritaria de las cosas a todos los demás. Ese es un problema todavía más grave. Y eso es algo que por lo menos en México todavía no lo estamos viendo activamente, digamos, en la política nacional, pero en cualquier momento sucede. Ya están empezando a aparecer figuras de extrema derecha que están yendo en contra de los derechos de las mujeres, de lo que llaman facciosamente, traicioneramente, la ideología de género. En fin, eso es un problema no igual, pero semejante de nuestro tiempo, que a veces se confunde, ¿no? Cuesta un poco trabajo el verlo, pero ahí está. Exactamente, sí, coincido con ustedes y con el espanto que eso da, ¿no? Esto de que estas figuras de extrema derecha que vos decís están en todos nuestros países y hacen esas proclamas que son espantosas y bueno, no sé si reaccionamos como deberíamos, ¿no? Bueno, qué decirles más que muchísimas gracias, ha sido una entrevista hermosísima. La verdad que yo los he escuchado arrobada con muchísima atención y espero que en algún momento podamos vernos otra vez, ¿no es cierto, Federico? Sí, 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 por supuesto. Y recomendar su canal de YouTube bueno, hoy hay transmisión y podemos ir de aquí para allá, así que Vamos para sería allá. claro, pasarse a la otra. Y recomendar sus libros, por supuesto, que algunos se consiguen en Argentina y ojalá podamos conseguir cada vez más, desde sus manuales de escritura creativa hasta sus novelas que son muy buenas. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, en realidad estaba resumiendo de Alberto La Torre y el Jardín, pero vamos a hacer un cambio para hacerle el honor a la gente del Fondo de Cultura Económica. Ay, qué bueno. Ay, muchísimas gracias. Gracias de veras, Federico. Bueno, un Que, enorme abrazo y hasta pronto. Y bueno, si ustedes tienen que hacer ahora el otro programa, los dejamos trabajar. Un Ah, beso grande. les mandamos muchos abrazos y pues aquí estamos para lo que se ofrezca y cuando vengan a México nos dicen y los paseamos con todo gusto. Maravilloso. Muchísimas ahí gracias. estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, Federico.